Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo lleno de chismes y, por supuesto, de mucho amor. Porque, bueno, ¿quién no adora un buen drama romántico, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía? Exacto, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, y que, aunque ya no están juntos, siguen dando mucho de qué hablar. Y hoy, vamos a desentrañar un tema jugoso, los deseos que Hande Erçel, según dicen, le hizo cumplir a Kerem Bürsin, y que, OMG, tuvieron que hacerse realidad. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún chisme, análisis, noticias y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, por supuesto, denle a me gusta si este tema les emociona tanto como a mí. Ahora sí, empecemos. Para entender bien el contexto de todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air. Ahí, en ese set, entre luces y cámaras, nació una historia de amor que traspasó la ficción y nos regaló una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como Serkan Bolat y Eda YLDZ, nos hicieron soñar con sus miradas, sus gestos y, por supuesto, su química innegable. ¿Y qué pasó después? Bueno, la magia continuó fuera de la pantalla. Los rumores, las fotos, los vídeos filtrados, confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. Fueron una pareja que nos regaló momentos inolvidables, desde románticas escapadas a cenas románticas, hasta tiernos mensajes en redes sociales. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en esos amores de cuento de hadas que tanto nos gustan. La pasión que desprendían, tanto en la pantalla como en la vida real, era palpable. Su conexión era evidente, y la forma en que se miraban, el cariño que se demostraban, nos cautivó a todos. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos fans. Pero como en toda historia, incluso en las de cuento, hay giros inesperados. Lamentablemente, después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Y, aunque la ruptura fue discreta y respetuosa, muchos de sus seguidores quedaron con el corazón roto. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esa es una pregunta que aún hoy sigue generando especulaciones y rumores. Rumores que van desde diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, hasta la presión mediática que, según algunos, habría desgastado la relación. Otros apuntan a la incompatibilidad de sus agendas profesionales, y la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que Kerem, con su creciente éxito internacional, pasaba cada vez más tiempo fuera de Turquía. Pero bueno, centrémonos en lo que nos trae aquí, los deseos de Hande que Kerem supuestamente tuvo que cumplir. Y aquí es donde entra el chisme jugoso. En Internet, especialmente en los foros y en las redes sociales, comenzaron a circular algunas teorías sobre supuestos deseos que Hande le había pedido a Kerem, y que él, en su gran amor, habría hecho realidad. Es importante aclarar que gran parte de esta información proviene de rumores y especulaciones, pero, como amantes del drama, no podemos evitar analizar y debatir sobre ello. Y es que, ¿quién puede resistirse a un buen misterio, a la posibilidad de descubrir secretos ocultos detrás de la fachada de una relación de celebridades? El primer deseo, y quizás el más comentado, fue el del profesionalización y expansión internacional de Kerem. Hande, según los rumores, siempre vio el gran potencial de Kerem y lo animó a ir más allá de las fronteras turcas. Ella, que ya había trabajado en proyectos internacionales y tenía una proyección más amplia, lo habría impulsado a tomar clases de inglés, a aceptar roles en proyectos fuera de Turquía y a buscar nuevas oportunidades en el mercado internacional. Hande, con su propia experiencia en el ámbito internacional,
habría reconocido el potencial de Kerem para conquistar mercados más amplios. Se dice que lo motivó a romper barreras, a salir de su zona de confort y a explorar nuevas posibilidades. Le habría insistido en la importancia de dominar el inglés, idioma clave para abrirse puertas en el mundo del cine y la televisión a nivel global. Y, oh sorpresa, Kerem, después de su relación con Hande, comenzó a ganar más reconocimiento en el extranjero, participando en eventos internacionales y protagonizando proyectos que le dieron proyección global. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Influencia de Hande? Es una posibilidad muy plausible. Recordemos que antes de Love is in the Air, Kerem ya había coqueteado con proyectos internacionales, pero no había logrado la misma visibilidad. La relación con Hande, y su apoyo, podrían haber sido el empujón que necesitaba. El hecho de que Kerem haya empezado a ser visto en eventos internacionales, codeándose con estrellas de Hollywood y protagonizando producciones en otros idiomas, es innegable. Esto, sumado a sus declaraciones sobre la importancia de expandir sus horizontes profesionales, alimentan la teoría de la influencia de Hande. Profundizando en este primer deseo, es importante analizar las circunstancias de Kerem antes y después de su relación con Hande. Antes de Love is in the Air, Kerem ya era un actor reconocido en Turquía, con una base de fans sólida. Sin embargo, su fama se limitaba principalmente al ámbito turco. Después de su relación con Hande, y con el éxito de Love is in the Air a nivel internacional, Kerem comenzó a tener una proyección mucho mayor. Sus redes sociales se dispararon en seguidores de todo el mundo, y sus proyectos empezaron a ser seguidos con mayor interés por la prensa internacional. Su participación en eventos como el Festival de Cine de Cannes, y sus entrevistas en medios de comunicación internacionales, son solo algunos ejemplos de su creciente reconocimiento. Además, la decisión de Kerem de tomar clases de inglés y de buscar oportunidades en el mercado anglosajón, sugiere una clara ambición de expandir sus horizontes profesionales. Si bien es cierto que Kerem siempre ha sido una persona con aspiraciones internacionales, la influencia de Hande, con su experiencia y su conocimiento del mercado internacional, pudo haber sido un catalizador para que Kerem diera el salto definitivo. No se trata de restar mérito al talento de Kerem, sino de reconocer la importancia de la influencia de su pareja en ese momento. El segundo deseo, que también se rumorea, está relacionado con la imagen pública de Kerem *. Hande, conocida por su estilo impecable y su buen gusto, habría influido en la imagen de Kerem, animándolo a cuidar más su vestuario, a asistir a eventos de moda y a proyectar una imagen más pulida y sofisticada. Y es que, ¿quién puede negar que Kerem ha experimentado una transformación estilística notable desde que comenzó su relación con Hande? Sus outfits, sus peinados, su presencia en alfombras rojas, todo ha ido evolucionando hacia un look más moderno y elegante. Nuevamente, ¿casualidad o influencia? La imagen pública de un actor es crucial en el mundo del espectáculo. La forma en que un actor se viste, se peina y se presenta en público, puede afectar su imagen y su percepción por parte de la audiencia y de la industria. Hande, con su estilo sofisticado y su conocimiento de la moda, pudo haber influido en la imagen de Kerem, animándolo a adoptar un estilo más acorde con las tendencias actuales y con su estatus de estrella. Analicemos en detalle este segundo deseo. Antes de su relación con Hande, el estilo de Kerem era más relajado y casual. Si bien no se puede decir que fuera un estilo descuidado, sí era menos sofisticado y menos a la moda que el que ha mostrado después. Después de conocer a Hande, Kerem comenzó a experimentar con diferentes estilos, a probarse trajes más elegantes y a asistir a eventos de moda. Su presencia en alfombras rojas se volvió más frecuente, y sus outfits comenzaron a ser comentados y alabados por la prensa especializada. La elección de diseñadores, el corte de sus trajes, los accesorios que utilizaba, todo parecía indicar un cambio en su imagen pública. No se trata solo de un cambio en la ropa, sino de una transformación en la actitud de Kerem ante la moda y ante su imagen.
Se le veía más seguro de sí mismo, más consciente de la importancia de proyectar una imagen cuidada y sofisticada. La influencia de Ande, con su buen gusto y su conocimiento de la moda, parece evidente. Es probable que Ande, al ser una persona con una gran sensibilidad estética, haya influenciado a Kerem a prestar más atención a su imagen y a utilizarla como una herramienta más para potenciar su carrera. Otro deseo, quizás más sentimental, se relaciona con el apoyo a la carrera de Ande *. Se dice que Kerem siempre fue un gran apoyo para Ande, impulsándola en sus proyectos, defendiéndola de las críticas y celebrando sus éxitos. Esta cercanía y apoyo mutuo, que se vio reflejado en sus declaraciones públicas y en sus redes sociales, sin duda fortaleció la imagen de Ande como una mujer talentosa y exitosa. Aunque la relación ha terminado, el apoyo que Kerem le brindó a Ande en su momento fue innegable. En el mundo del espectáculo, el apoyo entre parejas es fundamental. Saber que tienes a alguien que te apoya incondicionalmente, que cree en ti y en tu talento, es un gran impulso para cualquier artista. Profundizando en este punto, recordemos los momentos en que Kerem defendió públicamente a Ande de las críticas, o cuando la felicitó públicamente por sus logros. Sus muestras de cariño y admiración en redes sociales, y sus declaraciones en entrevistas, eran una clara señal de apoyo y de amor. Este apoyo mutuo, lejos de ser un simple gesto de cortesía, es un reflejo de una relación sólida y de un respeto mutuo. Kerem, al apoyar la carrera de Ande, no solo demostraba su amor por ella, sino que también fortalecía la imagen de Ande como una mujer talentosa y exitosa. Y es que, en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, contar con el apoyo de tu pareja es un gran activo. Además de estos deseos oficiales, también se especula sobre otros deseos más personales, como el de llevar una vida más equilibrada y saludable *. Ande, conocida por su estilo de vida saludable y su compromiso con el bienestar, habría animado a Kerem a cuidar su salud, a hacer ejercicio y a llevar una vida más activa. Y, bueno, si vemos el cambio físico de Kerem, su compromiso con el deporte y su actitud ante la vida, parece que ese deseo también se cumplió. La salud y el bienestar son fundamentales para una vida plena. En el mundo del espectáculo, donde las exigencias laborales y la presión mediática son constantes, es aún más importante cuidar la salud física y mental. Analicemos el último deseo. Kerem, en los últimos años, ha demostrado un gran compromiso con el deporte y con un estilo de vida saludable. Se le ve practicando diferentes disciplinas, cuidando su alimentación y prestando atención a su bienestar general. Este cambio físico y mental, que se evidencia en sus redes sociales y en sus declaraciones, podría ser el resultado de la influencia de Ande, quien siempre ha sido una defensora de un estilo de vida saludable. Si bien es cierto que Kerem siempre ha sido una persona activa, la influencia de Ande pudo haberlo motivado a adoptar hábitos aún más saludables. Este cambio, además de ser beneficioso para su salud, también ha contribuido a mejorar su imagen y a proyectar una imagen más positiva. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y rumores. No hay pruebas concretas que confirmen que Ande le haya pedido estos deseos a Kerem. Sin embargo, la coincidencia entre los supuestos deseos y la evolución profesional y personal de Kerem es innegable. Y, por supuesto, es un tema que genera debate y conversación entre los fans. La naturaleza de estos rumores, que se difunden a través de redes sociales y de medios de comunicación, genera un gran debate entre los fans. Algunos creen firmemente en la influencia de Ande, mientras que otros consideran que se trata de simples coincidencias o de exageraciones de la prensa. La falta de pruebas concretas, sumada a la naturaleza subjetiva de la interpretación de los hechos, hace que sea difícil determinar la verdad absoluta. Sin embargo, el debate en sí mismo es parte de la magia del mundo del espectáculo. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, es difícil saber la verdad absoluta. Pero, personalmente, creo que es probable que Ande, como pareja,
haya sido una influencia positiva en la vida de Kerem. No necesariamente que le pidiera esos deseos, sino que, al ser una persona con una visión amplia y ambiciones profesionales, haya sido un incentivo para que Kerem explorara nuevas oportunidades, cuidara su imagen y se esforzara por alcanzar sus metas. La influencia de una pareja en la vida de otra es un tema complejo y multifacético. No se trata solo de pedir o de exigir, sino de inspirar, de motivar y de apoyar. En una relación, es normal que una persona influya en la otra, que se apoyen, se motiven y se impulsen mutuamente. Y, en el caso de Kerem y Hande, parece que la relación fue muy beneficiosa para ambos. Independientemente de cómo haya sido la dinámica entre ellos, lo cierto es que ambos lograron crecer personal y profesionalmente, y dejaron una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. La relación entre Kerem y Hande, con sus luces y sus sombras, ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Ambos actores, gracias a su talento, a su carisma y a su química, lograron conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, que comenzó en la ficción y se extendió a la vida real, nos demostró que los cuentos de hadas pueden ser posibles, aunque sea por un tiempo. Y, aunque su relación haya llegado a su fin, su legado perdurará en la memoria de sus fans. Y ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande influyó en la vida de Kerem de esta manera? ¿Creen que estos rumores son ciertos o solo especulaciones? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La participación de los fans es fundamental en este tipo de análisis. Sus opiniones, sus perspectivas y sus interpretaciones son valiosas y enriquecedoras. No duden en compartir sus ideas, sus teorías y sus sentimientos sobre este tema. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre los supuestos deseos que Andercel le habría hecho cumplir a Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, especulaciones y la evolución profesional y personal de ambos actores. Hemos explorado la influencia que Hande pudo haber tenido en la vida de Kerem y hemos debatido sobre la veracidad de estas teorías. Recuerden que gran parte de esta información proviene de rumores, pero el chisme y la emoción son parte de esto. La esencia de este tipo de contenido reside en la especulación, en el análisis de los detalles y en la discusión de las posibilidades. No se trata de afirmar verdades absolutas, sino de generar debate y de explorar las diferentes perspectivas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios, darle a me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estén atentos a los próximos chismes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, de misterios y de romances apasionados. Y nosotros, como buenos fans, estamos aquí para desentrañar todos sus secretos. Hasta la próxima.